No, no puede salir. ¿Perdón? No, que es que está pidiendo un poco de agua, que está seca y digo... No, si hay alguien fuera que se la pueda traer, lo que no puede es salir. No, pero No, no usted está- no, usted no. ¿Puedo pedir que me traigan agua? ¿Tiene alguien que conozca afuera? Sí. ¿Quién? Mi madre o mi hermana. ¿Cómo se llama su madre? Rosa. Pues díselo, él se lo dice. Rosa Rocío. Bueno, conoce la posición que tiene como acusada, su derecho a no declarar, no hacer en su contra, no contestar alguna de las preguntas. Bueno, en su caso tiene una posición mixta de acusadora y acusada, también como él. Pues seguir un orden cronológico, usted ha denunciado una situación de maltrato continuada y varios episodios concretos de violencia mencionados en los escritos de la acusación. Con relación a este hecho, ¿nos puede explicar un poco en qué sentido se sintió maltratada y esos episodios? Pues todos los episodios voy... Los episodios por los que ha acusado, fundamentalmente. Vale. Pues me he sentido maltratada durante mucho tiempo. Ya han pasado bastantes años, ya estoy bastante mejor. Hechos que han pasado desde... ¿Puedo relatar desde que le conocí? ¿Y comento los hechos? O no? Vaya comentando, si veo que no se va demasiado ya se lo diré. Vale. Yo le conocí un verano, creo que fue el 2001. A los 6 meses o así me fui a vivir a su casa. Cuando empecé a vivir con él, yo me estaba comprando un piso. Su piso era... se le habían regalado sus padres y llegamos a un acuerdo. El acuerdo fue que la mitad de agua, luz, gas lo pagábamos entre los dos y así fue. Él prácticamente, o sea, allí no se cocinaba en su casa. Su madre le traía tupper, las comidas que hicimos. ¿Cómo se organizaba la vida doméstica? Vale, ¿cómo se organizaba? ¿Y Vale. por qué discutían? No me interesa tanto como si el hecho de si discutían y hasta qué punto llegaban esas discusiones. Vale. Ese es el matiz importante. Vale. Bueno, las discusiones básicamente eran porque durante el primer año de estar allí yo no tenía un sitio donde meter ropa. No me dejó ningún armario ni nada. Su madre me dio y me dejó un armario, empecé a meter ropa, pero no tenía totalmente la libertad estaba muy condicionada en su casa. Puedo hablar, estoy seca. El tema, otro de los temas que la convivencia no era buena era el tema de la calefacción. No me dejaba poner la calefacción en su casa. Me decía que si la ponía, la podía poner, pero pagándola yo. Yo no podía pagar un extra de calefacción puesto que me estaba pagando en mi casa, mi coche, y cada vez había más discusiones. Bueno, ¿cuándo me di cuenta que la relación iba mal? Sinceramente no he sido consciente durante mucho tiempo. O sea, ha tenido que pasar años después para darme cuenta de todas las cosas que habían pasado, porque en su momento yo lo veía una cosa normal. Insultos, vejaciones, no lo consideraba malos tratos, o sea... De todo lo que ha hecho hasta ahora, eso es lo más importante. ¿Insultos y vejaciones en qué sentido? Pues siempre ha tenido un carácter bastante violento, bastante agresivo. Yo empecé a adelgazar bastante. Sus insultos, todavía los tengo grabados, siempre eran: eres un puto saco de huesos, gilipollas, puta, zorra, etc. No puedo hablar, estoy totalmente seca. ¿El agua se la han traído? Se dice que no puede hablar sin beber, ¿no? ¿Podemos seguir? Bueno, sigo. Estaba hablando de los insultos. Sí. Me ha insultado durante mucho tiempo, me ha minado de tal forma que tampoco, pues bueno, en ese momento no he visto cosas, solo he visto que me degradó tanto como persona que no tenía ganas de nada. O sea, he estado muy mal durante mucho tiempo. Los capítulos... Por ir concretando, ¿esto era puntual, era ocasional, era continuo? Bueno, fue poco a poco. En el escrito de acusación del Ministerio Fiscal se mencionan varios episodios de maltrato. Sí. Se habla de noviembre de 2004, insultos a Beatriz a presencia de su hermana por no llevar un cinturón de seguridad. ¿Esto lo recuerda? Sí, totalmente. Yo estaba embarazada, fue casi al final del embarazo, puesto que yo en el embarazo tuve una temporada que estuve sola.
Hicimos un viaje, nos fuimos de Guardamar a Benidorm. Yo en la parte de adelante no quería ir porque pues, tenía bastante tripa y me pasé a la parte de atrás. Y me monté en la parte de atrás y cuando íbamos de camino, de repente dio un frenazo, se fue hacia el arcén, me empezó a gritar, me insultó, ¿por qué no llevas el cinturón? ¿Por qué no te has puesto el cinturón? Insultándome. Y nada, me puse el cinturón y seguimos hasta Benidorm. ¿Es cierto que iba su hermana? Iba mi hermana. Mi hermana iba de copiloto, yo iba de atrás. Parece ser que en diciembre de 2004 hubo un cabezazo. ¿Qué pasó? Vale, yo ya tenía a mi hijo. La noche anterior, que es el relato que él ha estado ahí en el agua, vino un amigo suyo. Bueno, él ha hecho, creo, José, yo siempre le he conocido por Conan. Me pidió que si este amigo se podía quedar en mi casa. Le dije que sí, se quedó en mi casa. Estuvo toda la tarde. No puedo hablar. Disculpe, pero es que no puedo hablar. Ya. No sé dónde estaba. Estábamos en el tema del cabezazo. Vale. Creo que estaba contando que un amigo había llegado, sí, que lo conocía vino. por Conan. Vale, se quedó aquí en su casa. vino su amigo a mi casa, se quedó, le dije que se podía quedar perfectamente a dormir. Esta noche, en la habitación de mi hijo, estuvieron jugando al ordenador, mi hijo no paraba de llorar, le dije que por favor me ayudara con mi hijo, no me ayudó. Toda esa noche el niño estuvo llorando y él lo único que hacía era taparse con la manta y la sábana y no me ayudaba. Y por la mañana, de madrugada, no sé, 8 de la mañana, cogí y le dejé una nota, le dije que me iba a casa de mis padres y me fui andando, compré unos churros, un chocolate y lo llevé a casa de mis padres para evitar decir que iba a llevarles un chocolate. Mi madre me dijo que me pasaba, me puse a llorar, le conté que había estado toda la noche con el niño llorando, que no me había ayudado. A mediodía me llamó por teléfono, me dijo que si iba a ir a comer, le dije que sí, que iba para casa, me fui para mi casa, me duché y el niño no paraba de llorar. Cuando salí de la ducha el niño seguía llorando y le dije, déjame al niño. Me dijo, no, no te dejo al niño. Le dije, por favor, déjame al niño que está llorando. Me dijo, no. Su amigo estaba en el salón de mi casa, él se fue hacia la cocina y yo le seguía hacia la cocina. Y le dije, por favor, déjame al niño. Y cogió y me dijo, cógele si te atreves, cógele si te atreves. Y fui a coger al niño y me hizo pum y me dio un cabezazo. Me puse a llorar, le dije que qué estaba haciendo y me fui hacia mi habitación llorando. Su amigo estaba en el salón, o sea, pudo escuchar, no pudo ver porque esto fue en la cocina. Y me fui a mi habitación, a la habitación de mi hijo. Estuve llorando y el niño, como no paraba de llorar, al rato él llegó y me dijo, toma, coge al niño. Le cogí, se cayó y me dijo, ¿por qué se calla? Yo no hablé, me callé y cogió al rato y vi que no estaba en casa y se había ido con su amigo. Ese fue el capítulo. Otro episodio de enero de 2005, en el ascensor. El trastero de mi casa. El trastero, a lo mejor, vale, lo tengo yo sí. apuntado. Sí. Bueno, pues él ya se había ido de mi casa, se fue él, tras una discusión, me dijo que iba a recoger cosas que tenía en el trastero, quedamos, esto fue en verano, quedamos a la puerta de mi casa, bajamos al trastero, recogió todas sus cosas. Cuando llegamos hay una puerta, ya está el ascensor, cuando llegamos allí, empezó a meter cosas y le dije, déjame salir antes porque él tenía bastantes cosas que meter. Y cuando me fui a meter al ascensor, me cogió, me tiró, me empotró contra al lado de la puerta, un rincón que todavía me cuesta bajar al trastero de mi casa. Esto era agosto, verano, 4 de la tarde. Y me dijo, chilla lo que quieras, que no vas a salir de aquí. Me puse a llorar, encogida, en el rincón, y de repente cambió y me cogió de la mano y me dijo, ven aquí, me intentó abrazar y cogí y salí corriendo por una escalera que hay de emergencia, subí y el coche lo había dejado fuera. Subí hasta la puerta, hasta fuera de mi urbanización, me encerré en el coche, no sabía qué hacer, solamente lloraba, llamé a mi hermana, le dije, mira lo que me acaba de pasar. Mi hermana me dijo, vete para casa,
para casa de mis padres y ahora voy yo. Ese fue el capítulo del ascenso. Bueno, hasta aquí era sobre todo denunciante, luego bien acusada, en primer lugar, por dificultar el contacto de él con su hijo. En este punto, ¿qué tiene que decir? Vale. Puedo decir que me amenazó, quiso volver otra vez conmigo, porque la relación ha sido ahora sí, ahora no, ahora se deja, ahora se vuelve, así fue durante 3 años de relación. En una de las veces me dijo que si no volvía con él, palabras textuales, me iba a putear con mi hijo. Yo fue cuando quise ponerlo todo, conocí a las abogadas y quise ponerlo todo con una demanda paterno-filial. Y hasta entonces no hubo ningún problema. Que me llamó muchas veces y me decía que quería venir a ver al niño. Sí, yo le decía que quería, o sea, que podía venir, pero estando yo delante o estando alguna persona, porque me había amenazado muchísimas veces en que se iba a llevar a mi hijo. De hecho, en la guardería avisé y dije que por favor, que si alguna vez iba, que me avisaran, porque me había amenazado que se iba a llevar a mi hijo y no lo iba a volver a ver. ¿Ese periodo de meses sin contacto que le ha referido existió o no existió? Sin contacto con padre, él, con su hijo, hubo una temporada que sí, que no iba a ver al niño. Y finalmente también viene acusada por incidente, antes he dicho de febrero, cuando he preguntado al otro acusado, creo que es julio. ¿Este incidente qué pasó? El día 26 de julio, ¿qué ocurrió? La agresión de mi padre. No sé si la agresión de su padre, eso es lo que tengo que determinar con el juicio. Pues, ¿qué ocurrió? Vale. Había una orden de tenía que ir a ver al niño. Llegamos mi padre, mi hijo y yo con el niño. Se abrió la puerta, yo salía con mi hijo prácticamente no le conocía. Empezó a llorar, él me lo intentó quitar de muy malas formas y le dije que se esperara un momento que se tranquilizara el niño. Cogió al niño y dijo, vente conmigo que vas a estar mejor que con esta puta o esta zorra. Se dirigió hacia el coche, abrió el coche y tiró, literalmente, como hizo muchas veces con mi hijo, lo tiró en el coche. Cogí, me acerqué hacia el capó del coche y le dije que no iba a salir del coche hasta que no atara a mi hijo y que no volviera a hacer eso. Yo vi que la madre estaba hablando con él salió del coche, supongo que sería para abrochar el cinturón al niño porque no se lo había abrochado, se dio la vuelta, fue a abrochar el cinturón al niño y me dijo, vete a follarte unos cuantos. Mi padre hasta entonces estaba en la puerta de la cancela de mi urbanización y se acercó y le dijo que qué le estaba diciendo a su hija que ya estaba bien. De buenas a primeras lo único que vi fue que Jesús estaba agrediendo a mi padre, le estaba dando puñetazos. Yo me quedé paralizada, o sea, es que no me podía creer lo que estaba pasando y le estaba pegando. Los padres salieron, de repente vi que todos estaban pegando a mi padre. Mi padre me decía, el niño, porque mi hijo estaba gritando Yayi, llama Yayi, y me dijo el niño, para que no viera nada. Yo me acerqué allí, intenté quitar, porque es que eran 3 personas pegando a mi padre. El padre de Jesús me tiró al suelo, me dijo que esto no iba conmigo y cuando me levanté estaba mi padre llorando, que creo que es las 2 veces que le he visto en mi vida llorando. Mi hijo estaba llorando dentro del coche, le cogí, le saqué, ya estaba allí la policía, vino la policía, me dijo que metiera al niño dentro, que se lo quedó un chico que era socorrista de la piscina, me dijo que se lo quedaba a él mientras que pasaba todo esto. Ya vino mi madre, ya... Eso es lo que... Pues por el Ministerio Fiscal. Este incidente que usted ha narrado de cuando va con el coche y hace un frenazo brusco, ¿se ha repetido en alguna otra ocasión o esas salidas de tono o ese tipo de...? Sí, salidas de tono muchísimas veces. Ese incidente de frenazo en el coche fue... ¿Fue un único pero representativo de otro...? Sí, me hablaba muy mal. Usted dice que le dolía especialmente una serie de insultos que no ha referido. Le ha preguntado a su señoría si esto era... Usted dice que es progresivo, pero dígame si era ocasional o estaba relacionado con alguna situación determinada o todas las discusiones acababan así. Las discusiones siempre acababan así, siempre. Sí, siempre eran insultos, empujones.
O sea, físicamente no me agredía, pero insultos muchísimos, hasta el punto de, bueno, o decirme que estaba loca completamente, y al final te llegas a creer algo que te están diciendo continuamente. Usted ha dicho que en este primer periodo de convivencia los gastos los pagaban a la mitad. ¿Era así o no? Yo le pagaba la mitad del agua, luz, le empecé a pagar la mitad de eso. La letra no, porque según él se la pagaban sus padres. Se llegó a hacer una cuenta en la Caixa, donde empezamos a meter los primeros meses, y ya él dejaba de meter porque decía que de ahí, si se iba a comprar comida, él no tenía por qué comprar comida, porque su madre le traía todas las semanas, le traía comida. Entonces esa cuenta se dejó de utilizar, y yo me compraba mi comida, y él, sobre todo, comía de lo que su madre le traía. Usted sí que trabajaba en esa época, Sí. no ha dejado de trabajar No. en ningún momento. En el incidente de agosto del 2005 del ascensor, usted dice que habló con Rosa, con su hermana, y se fueron a casa de sus padres. ¿Fueron a poner una denuncia? Sí. Mi hermana me dijo que cómo podía seguir así, que esto había que denunciarlo, pero al final fuimos a la comisaría, yo expliqué lo que me había sucedido. Yo tenía muchísimo miedo y estaba aterrorizada porque yo sabía que, o sea, los policías me estuvieron explicando que después de denunciar irían a por él, y yo pensaba que si algo le pasaba en su trabajo, directamente venía y me mataba. O sea, entonces no quise ponerla. Y uno de los policías se ofreció, me dijo que si quería, le daba el número de teléfono y le llamaban al día siguiente y hablaban con él. Y fue lo que hice. Le di el número de teléfono, al día siguiente quedé, hablé con los policías, me dijeron que su versión era diferente a la mía, y ahí quedó todo. Y yo no quise seguir, o sea, no puse la denuncia. Sí que fue usted al médico para que le viera. ¿Fue usted al médico? Sí, fui al médico. Vamos a ver, Beatriz, en este periodo de tiempo entre que él se vaya definitivamente de su casa en enero del 2005 hasta que usted le plantea que es necesario regular el régimen de custodia, la relación, salvo en este incidente, ¿cómo se desarrolló? ¿Fue una buena relación? ¿Se veían ustedes? ¿Hablaban normalmente? Es que ha sido una relación con muchos altibajos, o sea, no, era una relación muy rara. Y tan pronto parecía que todo estaba bien y yo estaba encantada y quería que todo saliera bien, como que de repente estábamos en un extremo o estábamos en otro. Cuando yo le digo que quiero decidir, o sea, que decido poner la demanda y que esto hay que arreglarlo porque no me puede estar amenazando, un día se enfada y me dice que me va a quitar al niño, que no puede estar así, a raíz de ahí y de que le llaman para decirle que hay una denuncia, o sea, bueno, una demanda, perdón, a raíz de ahí ya, bueno, o sea, lo primero que hace es llamarme por teléfono, dejarme un mensaje diciendo que era una hija de puta, que me iba a matar y que cómo podía haberle hecho eso. Y a raíz de ahí ya no existe ninguna comunicación. O sea, de vez en cuando, pasado tiempo, intenta llamar para ir a ver al niño, que es lo que estaba hablando, pero no hay ninguna relación más. Beatriz, usted empieza a recibir terapia con una psicóloga en agosto del 2005. ¿Qué fue lo que le llevó a ir a recibir ese tratamiento? Vale, después de la agresión... a raíz de lo del trastero. Sí, a raíz de lo del trastero yo voy a la doctora, le explico lo que ha pasado y ella me da una dirección donde me pueden asesorar y me pueden hay asesoramiento gratuito y aparte hay psicólogos para que me traten porque me decía que no me veía bien. Fui a este sitio, fue donde conocí a mis abogadas y me empezaron a dar terapia. Beatriz, con anterioridad al inicio de este tratamiento, ¿había usted recibido asistencia psicológica, psiquiátrica? No. ¿Nunca? No. Vale. ¿Y en alguna ocasión a su médico de cabecera le había planteado algún problema depresivo, ansiedad?
No, o sea, todo, no sé si a lo mejor, porque es que creo haber visto en alguna documentación o algo que yo he recibido terapia, la terapia única que he recibido con psicólogos ha sido esto, que a lo mejor todos hemos pasado un momento de estrés, pues no lo sé si he tomado algo, pero depresión, y lo que yo he pasado fue a raíz de estos temas. Beatriz, la primera vez que convivieron hasta diciembre del 2003, ¿no era así? No, yo le conocí en un verano del 2001, pasaron 6 meses cuando me fui a vivir con él, pero la relación no fue, es que las fechas tampoco las tengo tan claras, perdón. No, le preguntaba que llegó un momento, usted ya estaba embarazada y decide irse de la casa de es que hubo muchos momentos en los que me voy, vuelvo, me voy, vuelvo. Momentos como tengo una operación, me van a operar de un quiste. Un día antes de llamarme para decirme que tengo que ingresar, le digo que no puedo seguir así, que no puedo seguir sin calefacción, que no puedo seguir sin un espacio. Me llaman para la operación. Decidimos que lo vamos a dejar. Me llaman para la operación, voy a la operación. De hecho, otra vez, si puedo puntualizar, en esta operación, la primera noche se quedó mi madre y la segunda quiso quedarse él, aunque habíamos dicho que lo íbamos a dejar, pero vino al hospital, se quedó allí. Fue un quiste pleuropericárdico que me operaron, yo no me podía ni incorporar, se quedó allí toda la noche roncando, ni siquiera me ayudó, me quitó una manta, que yo estaba muerta de frío, y cuando vino la enfermera por la mañana le pedí, le supliqué que me diera una manta, y regañó a esa persona porque le decía que si estaba allí para ayudarme, ¿por qué no me estaba ayudando? Y cuando salí de esa operación me fui directamente a casa de mis padres, todas mis cosas estaban allí. En esa temporada, no sé, 2, 3 semanas, no lo sé, él venía a visitarme, y cuando ya me pude incorporar y estaba mejor, alguna de las veces iba a su casa con calefacción. Me decía, venga, a partir de ahora ya voy a poner la calefacción, puedes estar aquí, que no vas a pasar frío. Y entonces decidí otra vez irme a casa de él. Así hasta la siguiente, pero era, ahora voy, o sea, porque mis cosas estaban entre su casa y mi casa, puesto que tampoco tenía un sitio físico donde meter todo, aunque al final me dejó un armario y algo metía, pero tenía cosas en los dos lados. Aparte que en la convivencia, cada vez que discutíamos era echarme de su casa. O sea, 4 veces me dijo que me fuera de su casa. Beatriz, pero sí, he entendido a Jesús que sí que hay un periodo que se interrumpe la convivencia hasta que usted tiene ya al niño y él se va a vivir a casa de sus padres. ¿Este tiempo cuánto duró? Desde que yo me quedo embarazada. No, me refiero a decir, usted se va de su casa, de la casa de Jesús. Sí. ¿Cuándo? A casa de sus padres. Cuando está embarazada ya, de vale. 3, 4 meses de embarazo. Yo en enero, no sé si fue en enero o febrero del 2004, me entero que estoy embarazada. Pues como en diciembre, después de otra pelea, le digo que necesito irme a casa de mis padres, que me encuentro muy mal, que yo no puedo seguir así, que no puedo estar perdiendo peso porque me quedan 40 kilos. Y me voy a casa de mis padres. Estando en casa de mis padres, pero no era fijo estar en casa de mis padres. A lo mejor otro día me llamaba y quedaba y a lo mejor dormía en su casa, ¿verdad? Y estando en casa de mis padres, trabajando, un día le llamé, o sea, había comunicación, no estamos juntos, pero era una situación, no sé, incomprensible. Le llamé, le dije que me encontraba mal, me acompañó a un médico, el médico me derivó a una clínica, la clínica Belén, y allí me enteré que estaba embarazada. Cuando me enteré que estaba embarazada, le dije que en las condiciones en las que estaba y vamos tal y a ir como... concretando porque tampoco es una historia de la relación sentimental en el juicio. Sí. Sí, señoría. Les preguntaba si había habido una razón por la que había abandonado en relación con lo que él había dicho de una cosa que él llama que usted veía fantasma o que había... No sé a qué se refiere y no sé si usted sabe a qué se refiere. Bueno, lo único que se puede referir es que cuando yo me fui a vivir a su casa, a los pocos meses, en su habitación había en la casa donde yo vivía con él, había un baño. Entonces a los pocos meses de empezar a vivir allí, muchas veces me decía, huele muy mal en esta casa. Y él decía que era de las tuberías.
cuando me dejó un armario en la habitación de enfrente, el olor olía en esa habitación también. Y él muchas veces se refería a que aquí en esta casa tiene que haber un fantasma. Su madre, que era muy creyente en cosas de brujerías, fue a una amiga suya para que le dijera si había algún fantasma. Yo no me fui de esa casa porque hubiera un fantasma, por Dios, o sea, no. A ver, Beatriz, usted también en su denuncia también refiere como uno de los momentos peores de las relaciones cuando él se entera de que usted ha presentado la demanda, que a partir de entonces se siente que vigilada, acosada. Dígame en qué se concretaron estas vigilancias, estos acosos. Vale, estaba debajo de la mí. misma precisión que le he hecho al letrado. Me gustaría que no se rigieran por la denuncia, sino por la acusación. Y esa actitud de acoso en el escrito de la Fiscalía, no sé cómo viene descrita. Se provocando en el sentimiento de acoso y temor. En el apartado A, cuando se pone en el mes de febrero de 2006, la acusada Beatriz Caniego presentó contra el acusado demanda. Sí, perdón, sí que estaba, sí. ¿En qué consistía ese acoso, esa sentirse acosada o ese sentirse vigilada? En llamadas, con insultos, en estar debajo de mi casa con su coche vigilándome. Justo debajo de su casa, le ha referido que él sí que intentaba ver a su hijo en la guardería, en el pediatra. Pero sus llamadas e insultos y decirme que me va a hacer la vida imposible y que soy una hija de puta y que me va a arruinar la vida, todo era, o sea, a raíz de ahí era vigilancia continua debajo de mi casa, así, continuamente. Y ahora volvemos al incidente del 26 de julio del 2006. Beatriz, ¿usted agredió a a Jesús, a alguien de su familia? Yo no agredí a nadie, lo único que hice fue intentar que a mi padre no le pegaran más. A ver, Jesús ha dicho que su padre se cae, él le ayuda a levantarse y luego se vuelve a caer. Dígame usted. Yo no lo vi así. No lo vi así, dígalo. Bueno, no, si lo ha contado. Lo he contado. No hace falta que cuente el incidente otra vez. ¿Vio usted a su padre agredir a Jesús? No. A ver, Beatriz, sí que hay su padre presenta lesiones, pero también Jesús sí que tiene lesiones, Antonia también tiene lesiones, usted tiene lesiones. Dígame, ya que nos ha contado cómo sufrió la suya, si usted vio en algún momento, o cómo se pudieron causar, si dice que ni usted ni su padre causaron las lesiones de Jesús y de sus padres, cómo pudieron tener lugar. Pues no lo sé, porque lo único que me puedo remitir es lo que he contado. O sea, yo lo único que vi es que 3 personas estaban agrediendo a mi padre y que cuando fui e intenté que no le pegaran, que es que le estaban agrediendo, mi padre se cayó al suelo y mi padre solamente estaba llorando y quejándose de dolores. O sea, yo no pude ver que mi padre pegó a nadie. Su padre, cuando se cayó, estaba al lado del coche, un poco apartado. Estaba cerca del coche. Estaba cerca, el coche estaba aquí, pues al lado de la acera, un poquito más cerca, relativamente, no sé poner los metros, pero cerca. Ninguna pregunta más, señoría. ¿Quién defendía al padre? Yo. Señora Tada. Con la veña, señoría. En relación al incidente del 26 de julio de 2005, ¿usted vio cómo su padre se le quitaban las gafas de la... Sí, saliendo de las gafas? Lo primero que pude ver fue cuando vi a Jesús agrediendo a mi padre, darle un puñetazo y a mi padre se le cayó las gafas. Es más, la prótesis dental también le saltó, porque luego estuve intentando ayudar a buscar el... ¿Estaban insultando a su padre mientras le pegaban? Pues no lo sé. Sinceramente, yo lo único que vi eran golpes y... ¿Y su padre pegaba a los demás? Mi padre lo único que intentó fue... Bueno, es que eran 3 personas agrediendo a mi padre. ¿Y qué otras personas llegaron con posterioridad? ¿Su madre estuvo presente en los hechos? Su madre... No, su madre, la suya de usted. Mi madre me llamó porque mi padre tenía que ir a trabajar. Y mi madre me llamó porque ya era bastante tiempo el que había pasado para ir a entregar al niño. Entonces le dije a mi madre que viniera, que mi padre que le habían agredido y que estaba en el suelo, y mi madre vino corriendo. ¿Y usted llamó a su hermana o su hermana la llamó a usted? O...
Pues yo hablé con mi hermana, no sé si me... No, yo llamé a mi hermana, Yo llamé a mi hermana y le dije que viniera, que habían agredido a papá, que viniera corriendo, y vino con mi cuñado. Pero ya habían sucedido los hechos. Pues no hay más preguntas, señoría. Sí, señor Atado. Bueno, señoría. Mire, dice usted, y si lo recuerda, en el informe psicológico, y si no, le pediré que se le exhiba el folio, y usted traslada a los facultativos que le asisten en el Violencia 4 que se inicia la relación de convivencia en mayo del 2002 con don Jesús. ¿Esto es cierto? Aproximadamente mayo de 2002. Yo empiezo la relación un verano del 2001. Del 2001. Sí. De hecho, es que me fui a un viaje, y cuando vine del viaje y me acababa de comprar un coche, la primera vez que quedamos fue por enseñarle el coche, y fue verano, agosto, no lo sé. Perdón, tiene razón. Usted inicia una relación como de novios en el 2001, pero le pregunto si la convivencia fue se inicia 6 meses más tarde. ¿Se inicia en mayo del 2002, aproximadamente mediados del 2002? 6 meses más tarde. Sé que fueron 6 meses más tarde porque Perfecto. a los 3 meses quiso que nos fuéramos a vivir, y le dije que era muy pronto, y nos reíamos de que había pasado solo 3 más. Sé que fueron 6 meses más. Usted dice que nunca, fuera de las situaciones que uno puede tener de ansiedad, ha dicho, nunca había sido tratada de ansiedad. Yo le pregunto si no es cierto que ya en junio del 2002 va usted a urgencias al Hospital Virgen del Mar por una crisis de ansiedad, y usted está diciendo que ya esa crisis de ansiedad la sufre desde hace ya 6 meses antes. ¿Esto es cierto o no? Yo no recuerdo eso. No recuerdo esto. Mire, díganos, la relación, ¿cuándo realmente se vuelve agresiva? ¿Desde el inicio la relación se vuelve agresiva, o hay un periodo de tiempo en el que a partir de, yo qué sé, 5 o 6 meses, un año, no lo sé, o desde el principio se produce la conducta agresiva de Jesús en la relación? Hombre, si una persona empieza con otra que es agresiva desde el principio, lógicamente no estaría con ella. Entonces, desde un principio comienzas con una persona y todo es maravilloso. Va pasando el tiempo y cada vez van sucediendo más cosas. No le puedo poner una fecha exacta. Cada vez es más y más y más y más. Perfecto. Mire, ¿entiende usted que tiene una personalidad, o tuvo una personalidad débil, sumisa? Porque la pregunta que le hago es, ¿por qué durante 3 o 4 años que dura las constantes agresiones físicas, psicológicas, usted no denuncia hasta mayo del 2006? ¿Por qué no lo denunció durante esos 4 años? Vale, cuando yo le conocí yo no tenía esa personalidad. Yo me consideraba una persona fuerte, valiente. Poco a poco fui perdiendo esa personalidad. ¿Por qué denuncio esa fecha? No sé qué fecha. Pues porque el día anterior a cuando yo denuncio, se presenta la guardería, cuando ya me había amenazado que se iba a llevar a mi hijo y no le iba a volver a ver. Hablo con mi abogado, le digo lo que ha pasado. Me encuentro, vienen unos policías, una mujer policía habla conmigo, le cuento todo lo que estoy pasando y me dice que me acompañan a, no sé cómo se llama, en Moratalaz, un sitio del SAP o SAT, no sé, era algo de policías, que eran psicólogos, y que para que hablara con ellos y le contaran todo lo que me había pasado. Me acompañaron hasta allí, pero por el camino hubo un percance, se tuvieron que quedar, me dieron la dirección, llamé a mi hermano, iba mi madre conmigo, y llamé a mi hermano para que condujera, porque igual es que me quedo paralizada, y me llevó mi hermano, fui con mi madre y fuimos allí, y estuve hablando con un equipo de psicólogos policías, me estuvieron comentando las cosas, yo le estuve comentando todo lo que estaba sufriendo, y me dijeron que tenía que denunciar, que a qué iba a esperar. Hablé con mi abogada y al día siguiente fuimos a denunciar. ¿Casualidad? Pues no lo sé. O sea, así surgieron los hechos. Usted ha dicho, intentando hilar con lo que va diciendo, que es que tenía miedo, ha hablado ahora mismo de su hijo, incluso antes ha dicho que tenía miedo a llevárselo. Pero mire, el procedimiento matrimonial, que dura aproximadamente, empieza a partir de marzo del 2006, por decir una fecha, si usted quiere corregirla me lo dice. Yo las fechas no las sé. Meses antes, don Jesús sí veía normalmente al niño, ¿verdad?
Antes de poner la demanda, Sí. pues no lo sé. Sí, supongo que no lo sé. ¿No sabe si veía a Jesús, a su hijo? Estuvo viéndolo hasta que a mí me dijo que me iba a enterar. O sea, y que se iba a Luego llevar la pregunta de otra forma. Antes ha dicho que hay un momento en que deja de ir a verlo. Si ese momento coincide con la presentación de la demanda, es en definitiva lo que le preguntan. Sí. Y la pregunta es, ¿por qué antes puede estar viendo normalmente a su hijo, más o menos, y luego, sin embargo, a partir de la demanda, le prohíbe ver al niño, no le entrega al niño? Pero yo no le prohíbo ver al niño. Yo, a raíz de que a mí me dice de que se va a llevar a mi hijo, es cuando yo tengo miedo de que realmente haga lo que él me dice. O sea, porque usted pensó, porque tenía miedo de que se lo iba a llevar. Por eso lo deja de ver. De que me dijo que no lo iba a volver a ver en mi puta vida. Palabras textuales. Correcto. Mire, de esta situación de... usted dice que tenía en aquel momento una personalidad pues débil, sumisa, que se la fue de alguna manera comiendo, ¿no? En este caso, don Jesús, esto es así, ¿no? Sí. ¿Sus familiares, sus hermanos o sus padres tenían conocimiento de esta conducta agresiva de don Jesús? Bueno, las personas más allegadas a mí, como mi hermana, que iba mucho a su casa, pues sí, claro. De hecho, muchas veces me decía que no veía normal lo que estaba pasando. O sea, eran plenamente conocedores de la situación de agresividad de don Jesús, de sus agresiones, No, de las agresiones hacia usted. yo no contaba... Perdón. De que la agredieran físicamente, usted ha descrito varias agresiones, de que la presionara, Por supuesto. eran plenamente conscientes. Por supuesto, yo he comentado lo que me ha pasado, sí. Se lo ¿Cuál fue la comento. actuación de ellos? Intentaron hablar con Jesús, rompieron la relación con Jesús, ellos no presentaron ninguna denuncia. ¿Qué hicieron? No, me decían que no podía seguir así. Solo eso. Sí. Bien. Mire, solo una pregunta, aunque es que casi no tienen... Es que lo de la calefacción me deja un poco sorprendido. Mire, dice usted que pone la calefacción, que quita la calefacción, don Jesús, que le quitaba la calefacción. No la ponía. ¿No la ponía? No la ponía. Pero perdone, mire, es que yo le voy a exhibir, si es necesario, las facturas, que supongo que las conocerá Vale, yo usted. no sé. Sobre esto las parejas discuten, a veces por cosas que los demás califican de tonterías. No importa por qué se discute, sino cómo se discute y hasta dónde se llega a la discusión. El motivo de la discusión, pues es evidente que discutían porque han llegado a donde están. No importa quién tuviera razón en esa discusión. Perfecto. Mire, cuando llega usted, dice usted que la razón, en las declaraciones suyas, y si no le pediría que se le dieran, que la razón por la cual usted se va en la primera ruptura de la convivencia es porque Jesús conoce de su embarazo y Jesús reacciona mal ante el conocimiento del embarazo y usted, como ve esa actitud, se va del domicilio familiar. ¿Esto es así? No. ¿No lo dice? No. Yo no sé si, o si no, si lo considera leer las actuaciones o en conclusiones, ya lo haré, porque él ya está diciendo... Voy a seguir y si considero que hay que leérselo, se lo diré. Mire, a los cursos de preparación para el parto, ¿asistió don Jesús? Él me acompañó, yo creo que una o dos veces, pero yo sí asistí a mi preparación y por doble lado, porque yo lo llevé por privado y por público y tanto asistí por la seguridad social como por lo privado. Pero él sí fue, al menos una o dos veces. Creo que sí. ¿Y usted sí acudió a todas? ¿Usted sí asistió? Sí, que no asistiera algún día, no lo sé, pero sí asistí. Mire, Sí. ¿dónde se impartieron esas clases? Pues había dos sitios, una por la seguridad social, que era en Vicálvaro, ¿Sí? y la otra que estaba, no me acuerdo, pero era por el Metro Iglesias. Vale. Mire, la razón por la cual usted deja la casa no es por razón de los fantasmas. Pues no, No. yo nunca vi ningún fantasma. Mire, usted, ¿por qué dice en la grabación, y se la oye, en el minuto 2:48, yo no te abandoné,
tu casa no me gustaba y yo me fui antes de estar embarazada. Esta referencia a que tu casa no me gustaba era por esos extraños olores y por el fantasma. No, no me ¿Consta en la gustaba, grabación? puesto que no era un sitio acogedor donde yo pudiera estar con una calefacción y con unos requerimientos mínimos que necesita cualquier persona. ¿Y se va usted a vivir dónde cuando abandona el domicilio de don Jesús? Todos los intervalos que yo me voy de allí, me voy a casa de mis padres. Mi casa la estaba pagando, pero todavía no la tenía. Estaba en una cooperativa, esperando a que me dieran mi casa. Mire, y cuando usted se va a casa de sus padres, don Jesús la desatiende o la va a visitar con frecuencia? ¿Estando ya embarazada? ¿O... No, usted abandona el domicilio por las razones que fuera, el domicilio de don Jesús, y se va usted a vivir a casa de sus padres. A partir de ese momento, desde ese momento, don Jesús la desatiende, no la va a visitar, no tiene contacto con usted, o al contrario, don Jesús la visitaba prácticamente todos los días en casa de sus suegros. Vale. Hay comunicación, me viene a visitar estando embarazada hasta que yo creo que estaba de 20 semanas, dice que no aguanta más, él quiere que vuelva a su casa, pero yo le digo que si no tengo una estabilidad, si no tengo una calefacción, si no tengo ciertas cosas, necesito que me cuiden, y estaba mal. De hecho tuve un embarazo de riesgo desde el principio. Al principio me dijeron que era embarazo ectópico, luego estuve con amenaza de aborto y luego tuve peligro de parto prematuro. Estuve todo el embarazo mal, enferma, necesitaba que me cuidaran y que tuviera algo mínimo. A partir de las 20 semanas yo tengo una ecografía, le digo que por favor que me acompañe y me dice que no quiere acompañarme y que pasa de mí. Y a partir de ahí yo no vuelvo a saber nada de este señor hasta casi al final del embarazo. Mi hijo nació en octubre, pues hasta verano o agosto, por ahí, no sé, desde el verano. Mire, ¿por qué usted no refiere esto, obra al folio 1037? Si quiere que se le lea literalmente, Sí. Usted no hace referencia a esta situación de crisis cuando está en el domicilio, porque dice que refiere que desde que supo de su embarazo ella se queda a vivir con sus padres manteniendo la relación, pero sin convivencia. Que no he contado ahí lo que Sí. estoy diciendo ahora. Sí. Pues no Habla lo de sé. que existen Yo estoy discusiones y contando lo que me peleas, pregunta. las discusiones y peleas normales, pero no de esa desatención, como si se produciera una quiebra absoluta de la relación con él. Esa quiebra existe desde la semana 20, que yo no voy a hacer una ecografía Perfecto. y no quiere acompañarme, y vienen a acompañarme mi madre y mi hermana, y no quiere saber nada de mí hasta que vuelva a aparecer otra vez en mi vida en verano. ¿Desapareciendo cuánto tiempo, perdón? ¿Perdona? ¿Desapareciendo cuánto tiempo? Pues desde la 20 semana hasta verano. Dice usted desapareciendo un mes de mi vida. Solamente un mes desaparece de su vida. Según dice usted que no la acompañó a la ecografía, desapareciendo Yo creo que fue más de un mes. de mi vida, pasándolo muy mal. Yo creo que fue más de un mes. Usted lo que dice, yo... No sé me lo que pone ahí, yo le puedo y decir lo que he yo lo vivido. no sé si es necesario a efectos procesales proceder a su lectura o luego a efecto de conclusiones, pero lo que no quiero... A ver, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el 714 efectos de contradicciones, Efectivamente. las últimas sentencias son más aformales y basta con que la cuestión se introduzca en cualquier forma, aunque sea en forma de pregunta, como está haciendo y no veo ahora. Perfecto. Mire, y cuando se produce el nacimiento de su hijo, ya que usted denuncia esa desatención respecto de la situación de embarazo y el niño, ¿qué hace Jesús? ¿Nace el niño y qué hace Jesús? ¿No tiene ninguna relación con usted? ¿O por el contrario no, se va a vivir a casa de sus suegros? No. Volvemos otra vez verano, antes de agosto, sería agosto, septiembre, y en octubre nace mi hijo. El día yo doy a luz, me dan el alta y yo me iba a ir a casa de mis padres y él se iba a ir a su casa. Cuando me deja en casa de mis padres, me dice que quiere quedarse allí, que por favor si le dejan. Mis padres le dicen que sí, que no hay ningún problema, y está prácticamente un mes desayunando, comiendo y cenando, porque el resto no estaba, no cuidaba de mi hijo, ¿vale? Pensaba que los niños mamaban y dormían, no lloraban tanto, y mi hijo desgraciadamente lloró hasta los 2 años, no he pasado una noche sin poder. Estuvo un mes. A partir del mes, porque yo estaba terminando de amueblar mi casa, que coincidió que me la habían dado en julio, mi hijo nace en octubre, y él
me dice que si volvemos juntos yo le doy otra oportunidad y se viene a mi casa. Pero entonces estuvo viviendo durante un mes. Estuvo comiendo y cenando durante un mes. Al Sí, folio dormía 85, en casa de folio- mis padres. Folio 85, también está el folio 1037, dice que fruto de esta relación nace su hijo en el mes de octubre de 2004. Ambos van a vivir a casa de los padres de ella durante un mes, trasladándose a vivir los dos a la casa de ella de los dos siguientes meses. Entonces, Sí, y es lo que estoy diciendo. no, usted está diciendo que no está durante un mes viviendo en la casa. No, lo que está diciendo es que de una manera un poco que vivía, que se limitaba a aprovecharse de la casa de sus padres, más bien, lo que está Perfecto. diciendo. No que no viviera allí. Perfecto. Mire, usted ha dicho que en ese momento le pide, cuando nace su hijo, el poder. Es en ese momento cuando le pide ir a casa de sus padres, ¿no? ¿Dice? Ha dicho esto, ¿no? Cuando me dan el alta, el tercer día de darme el alta del nacimiento de mi hijo, y me deja en casa de mis padres y me dice que se quiere quedar allí, que sí se puede quedar. Sí, mire, el nacimiento se produce en octubre del año 2004, ¿verdad? Sí. No es verdad que, no más cierto, está acreditado en el documento número 10 y 11 del escrito de defensa que don Jesús pidió con adelanto y programando el nacimiento. Pidió precisamente en el mes de octubre, no en julio ni en agosto, en el mes de octubre, el mes de vacaciones para estar atendiéndola a usted, porque esto... Hombre, es que yo di a luz el 2 de octubre. Yo no sé si él pidió vacaciones o no. Estoy diciendo que desde agosto... La pregunta es si sabe usted si don Jesús meses antes pidió precisamente No lo sé, no lo sabe. No lo sé. No lo sé. Pero yo volvemos otra vez desde agosto, más o menos, desde el verano. Y a partir de ahí, ¿me puede decir si es cierto que existiese mayor o menor convivencia? ¿Ustedes hacían una vida normal, aunque vivieran o no vivieran juntos, de manera que hacían viajes, programaban escapadas de fin de semana? ¿Es cierto esto o no? El principio de la relación, sí. No. Después del embarazo. Después del embarazo. Sí. Y después del parto. No. 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 Mire, hay unas fotografías también que aparecen en un CD, el documento número 21 del CD, donde constan todas las fotografías correspondientes a meses, donde se le ve a ustedes... En el con Valle de niño. Jerte, estoy recordando. Sí, y no son ni una ni dos, son muchas. No, bueno, pues ¿Sí o no? que no, que yo no soy consciente de eso. Mire, se va usted, sigo con la desatención, se va usted a vivir a casa de su propiedad, a la que usted ha comprado, a la calle Caliza. Y no es más cierto que, lejos de desatenderla, lo que hace Jesús es estar realizando constantes reparaciones, montajes de muebles. Es más, le compra muebles por importe, uno de 3.061 euros, muebles por 1.937 euros, otro aire acondicionado por 1.325, un coche 450 euros, gastos que van de 7.000 euros a más en la casa de su propiedad, de la suya, e incluso hasta don Jesús tiene que pedir financiación para la obtención de los préstamos y pagar los muebles de su casa, de su propiedad. ¿Esto es cierto o no? Bueno, ahora le comento. Yo, desde que estoy embarazada y sé que voy a dar a luz y que voy a estar sola, pido un crédito, para amueblar la cocina de mi casa, ¿vale? Amueblo la cocina de mi casa y con una cama que me habían dejado mis padres y mi hermana me había amueblado la habitación de mi hijo, iba a vivir sola con mi hijo. Cuando volvemos otra vez me dice que él, si volvemos y estamos juntos, no quiere eso, que va a cambiar y que para que vea que ya ha cambiado, va a comprar muebles, ¿vale? Compra muebles, ¿los financia? Pues supongo que sí, que los financiaría, no lo sé, porque yo no sé nada, nunca he sabido nada de sus cuentas. Compra unos muebles, los cuales, cuando decide irse de mi casa, me dice que los quiere y le digo que no hay ningún problema porque yo no quiero nada suya. Y se lleva todos los muebles que compró. Sí, es lo que dice usted. Sí, Pero y el aire acondicionado lo dudo, porque en mi casa es que ni siquiera hay instalación de aire acondicionado, pero bueno, no, pues mire, si lo dice... Sí, se lo digo yo porque... Bueno, pues que lo compraría, pero no para mi casa, porque yo no tengo ni instalación. Sí, pues mira, es que el yo no tengo ni documento instalación. 10-11 aparece una financiación precisamente para un aire acondicionado donde consta expresamente la calle Caliza 9. Y la pregunta que le digo, entonces lo que usted dice es que pasó don Jesús
de quitarle incluso la calefacción, le pregunto, hubo un cambio en la actitud de quitarle la calefacción hasta el punto de restringírsela, a de repente a los meses comprarle los muebles de la propiedad. Es que siempre ha sido así. Es que tan pronto era me humillaba y era lo más abajo que podía ser, o de repente todo es estupendo y vamos a volver y te pongo la calefacción y todo es maravilloso. Siempre ha sido así esa relación, siempre. Bien, mire, no sé si se le ha preguntado antes, ¿usted me puede decir si es verdad que don Jesús contribuía a la cuenta corriente? Porque tenía una cuenta corriente común, he oído, ¿no? Donde estaban todos los gastos de los dos, de ambos. Tuvimos una cuenta. En esa cuenta corriente, periódicamente, mensualmente, ¿don Jesús hacía transferencias de cantidades de dinero a esa cuenta corriente? Y estoy hablando de cantidades de 900 euros, 600, 1.200 euros, 900... O sea, hay una ristra de documentos que aparecen en el documento número 949 y 990 del escrito de defensa, donde aparecen transferencias de esta índole. Yo solamente he tenido dos cuentas. Perdón, incluso, perdóneme, en septiembre del 2005 de 2.000 euros, 30 de septiembre otra de 2.426 euros, otra en noviembre del 2005 de 1.486 Pues no euros. sé para quién serían, porque yo no nunca he cogido nada de ninguna cuenta. Yo he tenido dos cuentas en común. Una en la Caixa cuando estaba viviendo con él y otra cuando se vino a vivir a mi casa vimos una cuenta en Ibercaja, de la cual él estuvo 2 meses viviendo en mi casa. Yo jamás he tocado esa cuenta ni nada. Es más, cuando fui al banco para decir que yo esa cuenta con esta persona no estaba, que la quería quitar, se negó a quitar esa cuenta y estuvo abierta durante mucho tiempo. Y yo jamás he hecho nada en esa cuenta. No sé lo que él ingresaba o no ingresaba. Mire, y no es más cierto que usted siempre, como está haciendo en este procedimiento, le pregunto, o como entiendo que puede hacer usted en este procedimiento, o incluso en el procedimiento matrimonial, siempre ha ocultado la contribución a los medios económicos, a los gastos de la familia de don Jesús. Y mire, le voy a pedir incluso que se le exhiba, y sí pido, señoría, que se le exhiba. Nos estamos perdiendo demasiado porque estoy repasando el escrito de acusación particular y no hay imputación penal. Sí, la desatención, porque lo está diciendo de la desatención. Desatención De que está el embarazo, desatiende constantemente, dice que no le pone calefacción. Una de las razones fundamentales es que ni le pone calefacción. ¿En el escrito de acusación está eso? Sí, señoría, está, vamos. Y además está expresamente, y además está haciendo referencia expresamente, y voy a ver porque son tantas las imputaciones que se hacen. Es que nos volvemos a perder. Escrito de acusación. En juicio los escritos de acusación. Si esto no se contiene en el escrito de acusación, que lo tiene en el folio 2758... Es que son varias las acusaciones, perdón, ¿qué son las de ellos? No, la acusación de ella. La acusación de Beatriz. Estamos haciendo juicio sobre algo que no es objeto de juicio. Pues un segundito. Sí que se hace referencia a que se registre. Le relacionaba la... Y tercera imputación del auto, de 5 de abril de 2010, y donde se está enjuiciando acerca del amedrantamiento de doña Beatriz, racionándole la comida y restringiéndole el uso de la calefacción. Pero es que no es juicio del auto, hay juicio los escritos de acusación. Señoría, eso sí lo pone el escrito de la Fiscalía. En el escrito textualmente. En el de la Fiscalía, porque la acusación particular que es la que estaba consultando, no. Es que es por la Fiscalía. Yo sé que había en uno de ellos, no sé si era el de la Fiscalía o no. Por eso en el auto se está haciendo referencia en la página segunda del auto, por el escrito de este fiscal. Sí. Pues es cierto que lo cuesta la Fiscalía y paradójicamente también es cierto que la propia acusación particular no acusa por eso. ¿Sí, alguna cuestión más? Sí, mire, ya estoy acabando respecto de estas cuestiones de carácter económico, y es, mire, la pregunta es si usted no es cierto que siempre ha estado ocultando que don Jesús ha contribuido económicamente a los gastos de la familia. Y le pregunto, y le ruego que se la exhiba, señoría, es el documento número 3 del escrito de defensa, si se me niega. En el escrito de demanda que presentan sus letradas, aparece como documento número 4 un extracto bancario, donde en ese extracto, que hace referencia a la cuenta corriente, se dice cuáles son todos los gastos que tiene usted. Paradójicamente, en ese extracto se omite un movimiento que es precisamente el de la nómina de don Jesús,
Y aparece, señoría, aportado, como decimos, en el documento número 3, el extracto de la cuenta bancaria donde hay una comparación. Yo quiero que se le escriba, señoría. ¿Qué folio es? Está en el escrito de defensa nuestro y está a la página 7. Perdón, a la página 7. Está como documento número 911. Dentro del documento número 3 de nuestro escrito tiene que haber, es una que corresponde a una demanda, tiene que haber adjuntos varios documentos. Uno de ellos es el documento número 4, que corresponde a un extracto bancario, que corresponde a una cuenta común de ambos. Y ese documento se le tendría que exhibir en relación al documento 9-100 de nuestro escrito de defensa. José María, que lo seleccionen ellos mismos. Mira a ver si es este. Sí. Si quiero vemos aquí para que... Con este vídeo vamos a explicar lo que está intentando de demostrar mi abogado Gustavo Galán. Esto es una respuesta del ordenador central de Ibercaja con respecto a unos movimientos del 30 de noviembre del 2005. Podemos ver cómo esta línea de puntos se ha presentado en el documento de escrito de demanda de custodia paternofilial de las abogadas Cruz Sánchez de la Sorzano y Yolanda Corchado Gómez con respecto a Beatriz en febrero del 2006. Este es uno de los documentos que se ha presentado como documento número 4 dentro de su escrito de demanda de custodia paternofilial, haciendo ver que estos movimientos bancarios son de la cuenta de la actora, como dicen ellas, es decir, que estos movimientos son de la cuenta de Beatriz. Vamos a ver cómo han falseado este documento. Recordemos, 30 del 11 del 2005 con respecto a estos conceptos. Cajero otra entidad, Carrefour Las y Oiso Madrid. ¿Vale? Nos vamos al documento original, que es un extracto de mi cartilla bancaria, donde vamos a poder ver cómo han ocultado mi nómina. Vamos a ver aquí, 30 del 11 del 2005, ingreso de mi nómina. 30 del 11 del 2005, justo el apunte posterior, igual que el apunte de fotocopia que presentan ellas, es cajero otra entidad, T6000 Carrefour Las y T6000 Oiso Madrid. Con esto creo que queda suficientemente claro cómo han ocultado mes a mes los ingresos de miles de euros que le he hecho directamente a Beatriz o a su cuenta, incluso pagándole la hipoteca de su propia casa, hecho que han ocultado las abogadas y ella para poder demostrar que es una pobrecita mujer maltratada. Documento 9. Gracias. 100 de esta demanda, también de este escrito. Sí. Perdona. Este es el que yo estoy buscando despacio. Y este empieza en la nómina. A ver, tenemos que buscar el 119. Un segundito. Ese, teóricamente el 900 es este. Esto tendría que ser 30 del 11 del 2005, es que está en diciembre. Aquí está. Este sería donde aparece la nómina. Este es el documento. ¿Y cuál es este documento? Está aquí. No. Ah, el 999, claro. Y el otro está aquí. La pregunta es, sí, ¿por qué en este documento, ¿dónde está el asiento? Que como no lo hemos señalado. Es el primero, que es aquí. La pregunta es, ¿por qué encima
de este documento, que está cortado, ¿por qué encima de este documento casualmente el asiento que va por encima corresponde a la nómina que está aquí? Si conoce este hecho. Es que no sé de lo que ¿Vale? Ahora se lo enseñaré. ¿Por qué se omite ese movimiento? Primero, no sé si se aclara con lo que son esos documentos. ¿Sabe Sí, qué es ese documento? Si corresponde a la cuenta corriente conjunta. Esto es de 16.000, aquí pone 100, y aquí ese documento se corresponde con la nómina. Aquí está cortado, el impuesto está cortado. Solo se aporta a partir de aquí, claro, y no te ves. Creo que esa es la pregunta del guía. Sí, sí, esa es la pregunta. que no sé, yo es que no sé lo que por qué que yo he recordado algo. Es Si más, o tiene menos, conocimiento. es más o menos lo que se viene a decir, sí. Pues que no sé de lo que me hablan. Bueno, con esa pregunta de respuesta me vale. No sé de lo que me hablan. Lo que le habla es que sí, que hay ese recorte. Pues yo no he recortado nada. A mí lo que me han pedido es lo que he dado, yo no he recortado nada. Yo no ni recorto ni oculto. Sí. Gracias. Ya he terminado, señoría, con ese aspecto de nuestro interrogatorio que hace referencia aquí, perdón. Y mire, entro ahora a las preguntas que le ha hecho especialmente el Ministerio Fiscal en relación a esa agresión en el viaje a Guardamar, donde, según dice usted, se produce un frenazo de don Jesús para el coche porque usted no lleva el cinturón de seguridad. Sí. ¿De acuerdo? Para centrarnos. Mire, le pregunto... Ese viaje, ¿de dónde se produce? ¿Qué viaje? ¿De dónde? ¿De qué localidad a qué localidad es? Yo sé que estábamos en Guardamar, íbamos a Benidorm. Yo creo que de Guardamar a Benidorm. ¿De Guardamar a Benidorm? Benidorm. ¿Y dónde? Quiero que me dé datos de cómo se produjo. ¿Dónde para? ¿Para en medio de la carretera? ¿Para al principio del viaje? Luego No, al final... ya ahí llevamos- ¿Sí? Vale, que llevamos un rato, o sea, no sé, la mitad, no lo sé, la mitad del recorrido. Yo no me senté adelante porque ya tenía la tripa muy grande, me puse atrás desde el principio y de buenas a primeras, pues la mitad. Le pregunto si paró para... Si le, No, no si paró, le explico, si frenó en seco. ¿Pero Sí. dónde frenó en seco? ¿En una gasolinera? No, en un una arcén, carretera? de ¿Qué tipo de repente. carretera era? ¿Era de noche? ¿Era de día? No, era de día. Era de día. Era de ¿Y día. dónde para? ¿En medio de la carretera? Pregunto. Que de repente, en un arcén, hizo un frenazo brusco y se fue hacia el arcén. Pero ya llevamos largo recorrido, o sea, no fue al principio de montarme en el coche. Mire, ¿no es más cierto que don Jesús estaba trabajando en aquel entonces, porque él está diciendo, y entonces le pido si sabe de alguna explicación, don Jesús, si es que es cierto lo que nosotros estamos diciendo, acreditamos que durante todos esos días, pero de 20 días, don Jesús está en la localidad de Madrid. Ay, perdón, ahora le pregunto. Si usted tiene alguna explicación, yo le pregunto. Pues no sé si me la da usted, porque yo no lo sí, sé. La Yo no lo explicación sé. me la tiene que dar usted. Yo le pregunto si sabe por qué. Es decir, Pues yo digo lo que he vivido. Que usted me dice que ha estado trabajando, pues A ver, le yo hago no la me he pregunta de otra inventado. forma. ¿Está segura de la fecha que se da en los escritos? Sí, o sea, yo estaba embarazada y fue en verano, fue en agosto, por ahí, antes del 2004. entonces, pregunto, teóricamente, don Jesús debió de acompañarla a usted a la casa de Guardamar. Nos fuimos un viaje, mi hermana, Jesús y yo. Si fuimos a Guardamar, iríamos a casa de mis padres. Sí. Y nos fuimos a Benidorm Y a luego, se pasar una fueron, noche. y luego se fueron a Benidorm. Llegaron, pregunto, ese día llegaron, iba usted, tendrá que recordar, venían de un viaje. Ha pasado Don Jesús, muchísimo perdone, don tiempo. Jesús, don Y Jesús, he intentado don no Jesús, don Jesús
llega al viaje a Guardamar, teóricamente, y ustedes al día siguiente o a los 2 días no. hacen otro viaje de Guardamar a Benidorm. Guardamar y Benidorm están al lado. Cuando yo he estado muchas veces en Guardamar, nos hemos ido a comer a Benidorm. Por O sea, ejemplo, que don Jesús- yo creo que nos fuimos, es más, nos fuimos a comer a Benidorm. Nos fuimos a comer a Benidorm. O sea que don Jesús debió de estar. Entonces, ¿cuántos días recuerda No usted? lo si- sé, no lo pero sé, si no tuvo lo- que estar no lo más de un día, recuerdo. entiendo, porque si... Hombre, no me voy a ir un día para irme a Alicante y volver. Por eso, o sea que al menos debió estar un día don Jesús, pregunto, fin de y semana, luego no me acuerdo. al día siguiente o dentro de 2 días hicieron otro viaje de No, Guardamar a hicimos otro Benidorm. día- Sí, desde Guardamar fuimos a comer a Benidorm. Nos O sea que al fuimos a menos comer a Benidorm. tuvieron que estar 2 días, don Jesús tuvo que estar allí en Guardamar. Por al menos, supuesto, al menos. claro, al menos sí, ida y vuelta, Porque seguro. además usted estaba embarazada, ¿no? Sí, A los 4 o 5 días llegó usted, o a la semana aproximadamente, llegó usted a dar a luz, ¿no? no, este viaje fue antes de dar a luz. Estoy hablando 1 o 2 Perdón, meses perdón, antes. iba a dar usted a luz. Es Sí, decir, claro, a los- yo tenía bastante tripa. Y usted hizo un viaje cuando prácticamente estaba para dar a luz de... No iba a salir de cuentas, le estoy diciendo que esto fue en agosto. Yo Eso ya- era la pregunta porque de sus contestaciones no resulta ni mucho menos eso. Estamos hablando de agosto y octubre, si no recuerdo mal, cuando se dio a luz. Y de un viaje en coche absolutamente normal, con lo cual la pregunta no... Sí, no, es sí, señoría. No estamos hablando de un Efectivamente, viaje ahí en tiene que avión, ser- de un viaje en barco... Correcto, sí, sí, sí. Estoy pasando preguntas que sobre las que le han preguntado. Mire, ya he preguntado sobre el tema de Guardamar. Ahora le pregunto sobre ese cabezazo donde usted dice que don Jesús está con usted y hay un enfrentamiento por su hijo, ¿no? Dice que estaba presente una persona que se llama José Ángel, que usted la ha denominado Conan. Yo, si es la persona que están diciendo, la única persona que estuvo en mi casa es un chico que yo conozco por Conan. No sé su nombre. Creo que es José Ángel, por lo que decís, pero no lo sé. Siempre le he conocido por Conan. Vale, paso a otro para que usted se centre donde estoy, al tema de la muñeca, el trastero en agosto del 2005. Sí. Mire, lo que me está usted diciendo es que va usted a la policía. En la policía usted dice que está sufriendo distintas agresiones. Lo pone en conocimiento de la policía, que lleva varios años o varios meses sufriendo agresiones físicas y psicológicas. ¿Esto es verdad? Yo voy a la policía cuando la agresión de la muñeca, del trastero de mi casa, yo voy a la policía y pongo en conocimiento lo que me ha pasado ese día. A quien pongo en conocimiento todos los malos tratos que estaba pasando fue cuando pasó lo de la guardería y los policías que vinieron a atender me llevaron a este sitio en Moratalaz que creo que se llama SAP, no sé, servicio, no sé, SAP. O sea que a la policía cuando usted acude es solamente para decir los hechos que habían tenido lugar con respecto de la muñeca, de la agresión Me del comenté lo trastero. que me había pasado ese día, claro. Y le pregunto, ¿por qué si usted tiene la valentía de, según dice usted, está amedrantada y va a la policía y denuncia, bueno, No que ha denuncio, sido... no realiza o- la denuncia. o quería usted denunciar, ¿no? Sí. ¿Por qué no siguió adelante y por qué no solamente denunció la agresión de la muñeca, ya que estaba en la policía, sino que también todas las agresiones anteriores habidas durante esa relación de convivencia? Vale. A mí ¿Por qué no lo hizo? me sucede esto. Mi hermana es la que me empieza a decir que por qué sigo así, que esto no lo puedo dejar y que me va a acompañar y que tengo que denunciar lo que me está pasando. Mi hermana tira de mí porque yo no quería denunciar. No quería denunciar porque estaba asustada y de hecho cuando llegamos a la policía mi hermana me acompañó, fue conmigo, estuve hablando con el policía, le comenté todo lo que había pasado. Cuando me dijo los resultados que podían ser y yo me asustó mucho más, dije que no denunciaba. Es decir, perdóneme, solamente para que me centre, es decir, va usted, que no lo sabía, con su hermana Sí, voy a con la mi policía. hermana. Sí, Está en la policía y en las dependencias de Sí. policía. sí. Y contándole esto ya, por lo menos lo del trastero, el tema de la agresión de la muñeca, usted no se decide a denunciar por miedo, estando ya ahí. Por supuesto, miedo. Miedo. Mire, esto en las declaraciones
esta agresión en las declaraciones se dice que ocurrió hacia mediados de agosto. No se dice una fecha en concreto. Me estoy refiriendo a la agresión del trastero. Y se dice que en la primera denuncia, el folio 959, en la denuncia se dice que la primera denuncia que usted pone que ocurre a mediados de agosto del 2005. Me solicitó retirar algunas de sus pertenencias, las cuales estaban ubicadas en el cuarto trastero de mi vivienda. La pregunta que le hago es ¿por qué existe un parte de lesiones que no es precisamente de mediados de agosto del 2005, sino que es del 2 de septiembre, bastantes semanas o días después? ¿Por qué? No hay ningún parte de lesiones. El parte de si usted se atreve a ir a la policía, pero al final no denuncia. Sí. Usted tiene una agresión, tiene un traumatismo en una muñeca y el Sí. parte de lesiones no corresponde a mediados de agosto, sino al 2 de septiembre. ¿Me puede usted decir por qué, Pues si no ha sé, sufrido una lesión y tiene un traumatismo, por qué no va al médico inmediatamente? Pues no voy inmediatamente. No le puedo decir las fechas, pero por supuesto que entonces coinciden. Esto fue en agosto, si me está diciendo que es, yo sé que era verano, si fue a mediados, finales, con 2 semanas que pasen, una semana, yo sigo teniendo dolor y voy y le cuento a mi doctora lo que ha pasado. O sea, que fue a la policía, pero no fue, sin embargo, la pregunta entonces al médico. Sí, ¿Perdón? lo que ha contestado es eso y que fue Correcto. cuando persistía eso lo ha contestado. Y otra pregunta que le hago. Usted va a esta doctora que le atiende, que es la doctora Luisa Sanz Borovia, Sí. consta el folio 1021, y dice que consta textualmente en el informe lo que dice la médico, folio 1021, párrafo 4, con fecha 2 de septiembre del 2005 acude a consulta por dolor a nivel de muñeca por traumatismo. Se había ocurrido, según refiere la paciente, en el transcurso de una discusión, dice, sin evidencia de lesiones con su pareja. Se recomendó reposo durante 24-48 horas. Pregunto ¿usted sabe por qué este médico, si hay alguna explicación, este médico, si ve que hay un traumatismo, usted está refiriendo que existe una lesión y que por lo que parece es una discusión de pareja, ¿sabe usted, o le dijo usted algo al médico, para que este médico no llegase a elevar esta denuncia como tiene la obligación a los juzgados o a la Guardia Civil? Sí, yo le conté lo que me estaba pasando, pero igual que eso yo le conté el miedo que tenía y no quería llevarlo a más. De hecho, lo único que ella hizo por mí y pidiéndola que no quería, porque estaba asustada por muchas cosas, fue darme una tarjeta del sitio donde yo empecé a tratarme, donde me ofrecían ayuda psicológica Mire, y asesoramiento. si usted ha sufrido esas constantes agresiones y si usted se fue recuperando, le pregunto a usted por qué en una grabación que consta ya años después, incluso cuando se ha producido la ruptura de la convivencia, el 25 de enero del 2006, ¿por qué usted en la grabación, y la hemos escuchado, en la grabación que termina en A0038, que va desde el segundo cero hasta el 040, dice usted, yo literalmente, y lo que consta en la transcripción escrita, Beatriz, usted dice, ¿yo he dicho que me pegaste? ¿Yo he dicho que me pegaste? Jesús, yo interpreto que si una persona que pone una denuncia de malos tratos es porque alguien le ha pegado. Malos tratos, dice Jesús. Usted dice, qué hijo de puta, pero ¿por qué eres así? Y continúa refiriéndose y continúa reflejándose a la denuncia porque quedará reflejado porque en el día de mañana no me jodas con mi hijo, ¿vale? Mire, si usted no le ha pegado, si no ha tenido esas agresiones, si usted incluso ya no tiene una relación de convivencia con él, estamos hablando de 2006, ¿por qué dice en una conversación en la que también está doña Rosa, yo dije que me pegaste? ¿Yo dije que me pegaste? Porque para mí pegar, siempre he pensado que es que a una mujer le dan un puñetazo y le ponen el ojo morado, pero hay muchas formas de pegar y de agredir. Y
por ejemplo, yo no consideraba que fueran malos tratos un insulto, o no consideraba malos tratos que me empotrara contra la puerta del trastero de mi casa. Hoy en día sí, claro que sí, no permitiría nada de eso. ¿Y el cabezazo que antes Y el cabezazo, por supuesto. no lo consideraba maltrato? Un cabezazo, me quedé impresionada de que porque era la primera vez que físicamente, o sea, me daba un golpe, o sea, era la primera vez. Lo digo porque en esa conversación, que parece que está reconociendo por sus contestaciones que existió, tampoco se refiere, parece que excluye todo tipo de maltrato, y no creo que nadie dude que un cabezazo es un maltrato. Sí, lo considero un maltrato, un cabezazo. Entonces, ¿por qué le negaba la existencia de ese maltrato? No acabo de entender su respuesta. No lo sé, quizás a lo mejor una grabación, si cogen lo que ellos quieran coger, pues... No, por eso le pido que lo explique precisamente. ¿Y el que quiere que explique? Si esa conversación existió y si la debo interpretar en ese sentido, de que usted negaba que lo hubiera denunciado. Supongo que es mi voz, claro, supongo no, es mi voz. Es su voz, la reconoce, ¿no? Es mi voz. Habrá existido, pero a lo mejor habéis cogido un extracto de todo lo que... No lo sé. Está la transcripción literal. Y Bueno, está... no vamos a discutir más Y de sobre todos modos, esto. en la fecha de la grabación no se había puesto la denuncia, es por aclararlo. Bueno, luego también tiene usted su turno. Sí. Sí, según, señoría. Mire, de esta agresión, sigo con el trastero, la muñeca, ¿hubo algún testigo? No, ¿Y por qué dice usted, obra en la cuarta denuncia, folio 240, hecho segundo, párrafo primero, que se hace constar que en los hechos que se producen en el trastero, Rosa Caniego es testigo indirecto, y solo por las referencias que su hermana le hace? ¿Qué quiere decir con que era testigo indirecto? ¿Fue o no fue testigo? a ver, yo no he escrito eso, no sé lo que está puesto. Yo lo único que puedo decir es lo que pasó. ¿Quién estaban abajo en el trastero de mi casa? Él y yo. Testigo indirecto, supongo que es porque cuando yo salí y subí a mi coche y llamé a mi hermana, fue la que estuvo conmigo en todos los momentos. ¿Quién estuvo allí solamente? Él y yo, no había nadie más. Muy bien. Mire, ¿usted ha trabajado desde los 18 años como peluquera? Sí, Mire, ¿es cierto que usted ya tenía una lesión en la muñeca de la que es tratada en el centro de alto rendimiento? no, ¿No es cierto? no, ¿No es cierto que Susana es una de las testigos que se ha solicitado y que no está al día de hoy? La atendió bastante tiempo antes, desde bastante tiempo antes de cuando se produce esa agresión, de esa lesión en la muñeca por razón de su profesión como peluquera? no fue por razón de mi profesión. Fue por razón de que un día en casa de mi hermana, jugando, Jesús, empezamos a tirarnos, estábamos jugando y me hizo daño en la muñeca, no fue en el brazo. Me salió un bulto además no fue la muñeca, fue en el codo. Fui a urgencias y él tenía esta amiga que me dijo que me podía ir disolviendo lo que me había salido, que fue creo que fue epicondilitis. Eso fue hace mucho tiempo, no fue a consecuencia de mi trabajo. Y le pregunto, si es cierto por razón de su profesión, puede ser que lo conozca, ¿no es cierto o no es más cierto que las personas que tienen en la profesión de peluquera suelen tener tendencias a lesiones y traumatismos en la muñeca por el esfuerzo que se hace constantemente? Yo no la he tenido. Pero si conozco, si usted sabe... Pues si usted... Perfecto, señoría, sí, correcto. Puedo declarar una probabilidad, pero no Sí, puedo sí, mover en conoce por razón de probabilidades. su- Mire, usted ha dicho, incluso ha referido, que estaba constantemente llamándola con amenazas telefónicas. Dice que ha recibido multitud de llamadas telefónicas. Le pregunto yo, mire, esas llamadas telefónicas, ¿cuándo las recibe? También durante el año 2006, ¿no? Cuando usted está diciendo que constantemente la llamaba por el tema del niño, ¿no? ¿Cuándo recibe esas llamadas telefónicas amenazándola? Sobre todo a mí me amenaza a raíz del niño. O sea, cuando me dice que no voy a volver a mi hijo, él quiere volver conmigo, le digo que no y me dice que me va a putear con mi hijo. Sí. Esa es una de las llamadas telefónicas. Otra es cuando recibe la demanda paternofilial, eres una hija de puta, te vas a enterar. Es que hay muchos momentos en los que recibo llamadas hablando con ese tono y esa forma Entiendo que era despectiva. entonces cuando no existía convivencia, porque usted ya estaba presentando la demanda de
de separación en el 2006. Perdona. Entiendo Perdón. que esas llamadas se producen, porque usted estaba hablando de su hijo, cuando se ha producido la ruptura de la convivencia conyugal. Hombre, los enfados, lógicamente, Yo- ruptura. Es que ha habido muchas rupturas Yo le en todo pregunto, ¿por qué en el año 2006, cuando ya no existe una situación de convivencia ni una situación de temor, o que esa situación teóricamente del temor debe de diluirse? Temor siempre ¿por ha qué- habido, por eso, aún a día de hoy. ¿Por qué ante esa situación usted no graba alguna de esas múltiples... Quizás porque yo Déjeme no- que termine la pregunta, Perdón. perdóneme, perdón. ¿Por qué no graba una de esas múltiples llamadas telefónicas donde la está amenazando gravemente? ¿Por qué no lo hace? Porque soy bastante ingenua, porque no tengo malicia, puede ser. Bien. Mire, dice usted también que dentro de este acoso, de este agobio, dice usted que incluso en una de las denuncias, la que corresponde a 2 de febrero de 2007, folio 243, que en los puntos de encuentro se ha encontrado con su coche o el coche de su hermana rayado, incluso con la rueda pinchada. Sí, esto es cierto. Sí, es cierto. ¿Por qué, si usted considera que estos hechos son atribuibles a don Jesús, no ha aportado alguna de esas facturas? Porque mi hermana no donde se quiso, le hagan porque no vamos así, porque mi hermana no quiso denunciar. Voy pasando preguntas, señoría. Mire, en relación, esto es una cosa que presenta usted ya estaba cuando contacta, cuando ya ha presentado la demanda, que es hacia marzo del 2006, ya había contactado con la Federación de Mujeres Progresistas y con las letradas que hoy le asisten. ¿Es cierto? Sí. Usted tenía una situación de gran conflicto porque entendía que su pareja era una persona absolutamente agresiva. Incluso en una de las denuncias dice que teme por la integridad física de su hijo e incluso refiere la existencia de un arma reglamentaria. Y la pregunta que le hago es ¿por qué todos estos hechos, que son tan graves, que pueden afectar a la guardia y custodia y al régimen de visitas de su hijo, máxime cuando su pareja como padre estaba disputando la guardia y custodia, no hicieron referencia a ninguno de estos hechos tan graves dentro de las demandas donde se discuten las cuestiones del hijo, de relación con el hijo? ¿Por qué no? ¿Por qué no se hizo constar todos estos hechos? Yo no sé lo que se ha hecho constar en cada momento. Mire, le pregunto, ¿sus abogadas son especialistas o están especializadas en temas de violencia de género? Yo conocí a Cruz en la Federación. Sí. Yo la conocí allí. Yo no es, sé lo que está yo le especializada. explico- yo sé que es mi letrada y yo le pregunto, A ver, le Es voy mi a abogada. preguntar yo de otra forma. Si le contó todas estas incidencias a su abogada y si, suponiendo que sea cierto, porque en este momento no lo sé, que no se incluyan en la demanda, si sabe por qué razón, si les dijeron su abogada alguna razón. si yo le conté todo a mi abogada. La primera parte de la pregunta, Sí. sí. Parece ser, según lo que está diciendo el letrado, que no sé si es cierto o no, que la demanda civil no se hizo mención de esta situación. ¿Es así o no lo sabe? No lo sé. Y no le dieron ninguna explicación en el caso de que no se hiciera de por qué no se hizo. Es que no sé exactamente lo que ellas han redactado. ¿Sí? Continúa, señoría. ¿No? Mire, le pregunto, estaba en una situación usted de temor, acaba de plantear un procedimiento matrimonial y yo le pregunto, ¿por qué? ¿Qué es lo que le hace decidirse a presentar la primera denuncia el 19 de mayo del 2006? Lo he explicado ya. Lo he explicado, sí. ¿Y no es más cierto que es porque el día anterior don Jesús le presenta a usted una No, denuncia? ni lo sabía. Ni No lo sabía. sabía. El día que yo estaba en los juzgados presentando una demanda con Ella misma ha explicado antes, se ha referido a este punto y ha dicho que puede parecer una coincidencia, pero que es una coincidencia. Perfecto. Voy pasando, señoría, preguntas.
Mire, ¿es cierto que usted tuvo 2 intentos de suicidio? Sí. ¿Y a qué era achacable? ¿Por qué sabe usted si alguien le trató, le dijo es por esto o es por la conducta de don Jesús? Si ¿O me han tenía que tratado, ver o no tenía he que estado tratándome en la federación con la psicóloga 3-4 años. Sí, pero ¿por qué motivo? ¿Qué razón? Por mi depresión. Por su depresión. Por mi depresión, por cómo me desestabilizó y cómo me llegué a sentir. Sí. Sus padres, ¿es cierto que cuando se produce el segundo episodio le ha escuchado usted a don Jesús? Sí. Que va un momento que va a ver si está su hijo y se la encuentra a usted, que ha tomado unas pastillas. ¿Esto es cierto lo que ha dicho don Jesús? Sí y no. Pues diga qué es lo que pasó. Vale. Yo me sentía muy mal. No me tomé un bote. Bien, no es un bote. Pero bueno, me tomé unos cuantos Lexatiles y estaba atontada. Él llamaba que quería verme. Yo no le cogía el teléfono. Llamó al telefonillo de mi casa y por un momento pensé, pues como me he tomado esto y me voy a morir, me da igual que suba y que me mate porque me voy a morir. Le abrí la puerta, subió. Yo estaba totalmente drogada. Sé que él llamó a, pues no sé, a urgencias. Él me dijo que me había tomado. No lo recuerdo. Me tomaría, no sé, me lo invento, 10 pastillas. Dijeron que no pasaba nada, que no era una cantidad excesiva y ya está. Él no me llevó a Guardamar, me llevó mi hermana al día siguiente a Guardamar. No sé, ¿qué más quiere que le cuente? Él no le llevó a Guardamar. No me llevó a Perfecto, Guardamar. por eso me vale. Mire, Él fue a verme a Guardamar, estando allí. bien. Mire, le pregunto, si usted tiene esa situación de ansiedad, si tiene incluso 2 intentos de suicidio, si esos intentos de suicidio son atribuibles, según usted lo dice, a la conducta de don Ángel y a la depresión que tenía, le pregunto, ¿por qué usted no refiere nada de estas conductas en el procedimiento matrimonial ante el equipo psicosocial del juzgado de familia? Es más, obrante al folio 2961 de este informe del equipo psicosocial del juzgado de familia, a la página 7ª, párrafo 4, se dice que durante la interacción entre el menor y su padre se constata la existencia de una buena relación entre ambos de gran complejidad y de afecto mutuo que conviene no solo mantener sino fomentar, y hace referencia a una conducta absolutamente normal con respecto de su pareja. No hace referencia a estas situaciones de suicidio ni depresión, porque esto no lo hizo constar, lo refirió al equipo psicosocial, esta situación. Pues yo no sé si las fechas corresponden o no cuando a mí me hicieron... Estamos hablando después de marzo del 2006. Los intentos de suicidio y ese viaje a Guardamar son anteriores. Y usted se ha separado ya y se va al equipo psicosocial del juzgado de familia y usted no refiere ninguna de estas conductas tan graves de que ha intentado suicidarse por una situación de ansiedad con don Jesús. ¿Por qué no Yo hace sé, referencia? mira, yo sé lo que he sufrido, lo que he pasado. Sé por tantos años todas las pruebas que me han hecho en todos los sitios. Las pruebas que me hacen, a mí lo que me preguntan, le puedo explicar todo lo que me ha pasado. La pregunta es muy sencilla. Primero, si recuerda haber explicado o no algo a ese equipo psicosocial. No lo sé, En no el lo caso de que recuerdo. fuera que no, ¿por qué razón no lo hizo? Es que no lo recuerdo, pero si a mí me preguntan sobre mi intento de suicidio, lo puedo explicar igual que ahora. Sí. Correcto. Mire, es cierto que usted manifestó al equipo psicológico del juzgado de violencia que la razón de la denuncia, de estas denuncias en las que estamos hoy en día, era para la obtención de la custodia de su hijo. No. No es cierto. Mire, obra al folio 87 del equipo psicológico de violencia 4, página 6ª, cuarto párrafo, donde se dice: manifiesta que su objetivo a través de este proceso judicial es que su hijo esté con ella. ¿No es cierto que dijo esto? Si no es lo mismo que lo ve.
que es sustancialmente diferente, porque los procesos judiciales que se suscita la guardia y custodia se plantean para eso. Entonces no es lo mismo las denuncias que el proceso. ¿Dónde está el folio? Folio 87. Folio 87, 2 folios. Folio 87, folio 1039, del equipo psicológico de violencia 4. Página sexta, cuarto párrafo. Manifiesta, empieza, que es su objetivo, página sexta, cuarto párrafo. Este juzgado de violencia 4, señoría, también vio las Por cierto, lo estoy encontrando, no ese párrafo, pero sí otro en el que se dice: la peritada manifiesta haber tenido conducta de autolisi en Semana Santa de 2006 con un intento de suicidio. Entonces lo manifesté, ¿no? Y eso fue un civil. Y el otro párrafo no lo veo. Y luego dice declaraciones. No, lo digo por las anteriores preguntas en que se decía que no había ninguna constancia de los intentos de suicidio. El párrafo no lo localiza. El folio 87 no está. A ver si está antes. En el mismo, justo en el párrafo cuarto, manifiesta que su objetivo a través de este proceso, justo antes de exploración psicológica, que está en grande. Sí, pero aquí no veo ningún problema, no es por las denuncias, no se refiere a las denuncias, se refiere al proceso judicial, y evidentemente quien pone una demanda de solicitud de guardia y custodia para que su hijo esté con ella, ¿no? Es de violencia 4. Es de violencia 4. Pero es que violencia 4 conoció los paternofiliales. Hay dos. Claro, ellos informan el 25 de julio. No estoy viendo. Bueno, ¿puede explicar esta frase? No sé si la recuerda. Yo no la recuerdo porque yo no he denunciado para que me dé la custodia de mi hijo, jamás. Lo que consta parece ser que es el informe del juzgado de... La página es violencia 4, está aquí, violencia 4. La primera página Exacto. es juzgado de violencia Es el 4. juzgado de violencia 4, es durante la fase de instrucción. Parece ser que usted dijo al equipo psicosocial esta frase: manifiesta que su objetivo a través de este proceso judicial es que su hijo esté con ella. Que yo quería que mi hijo estuviera conmigo, sí, pero que yo haya denunciado todas Ya, las pero cosas. es que para que su hijo esté con ella, yo pensaba que no estábamos refiriendo al proceso civil. Está el proceso civil, el proceso penal es para otra cosa. ¿Qué quería decir con esto? Es que no lo recuerdo, de verdad. Es que yo no recuerdo eso. No, ya está, sí. ¿Alguna cuestión más? Sí, güey. Mire, ya me falta solamente el suceso de julio del 2006. ¿Es cierto que don Jesús, cuando iba a recoger a su hijo, ya tenía el auto de medidas, iba acompañado siempre de testigos, de personas, de amigos? Siempre, yo creo que era de las primeras veces que empezamos a hacer los intercambios. ¿Sabe usted por qué iba acompañado? Pues no lo sé, igual que yo iba acompañado con mi familia. Yo no quería ir sola. No, pero yo cuando... No Se lo digo- tendrá que preguntar a él. Si usted lo sabe, porque... Pues dijo- yo voy a saber por qué va acompañado, no lo Y sé. usted cuando entregaba... pero sí, así había personas, ¿no?, que hacían la entrega, no sé si lo reconoce. Sí había personas cuando se le entregaba al niño que estaban presentes. Es que creo que fue esa vez y a raíz de ahí se destinó un punto de encuentro, o sea que... Pero bueno, sí, iba acompañado. Bien, ¿usted cuando entregaba al niño injuriaba al padre? Con expresiones delante del niño: hijo de puta, ¿te vas con este hijo de puta? No, no le injuriaba. No. Bien. Paso ya, señoría, al... Vamos a ver, en la agresión, voy a la agresión que ocurre el 26 de julio. Usted ha dicho que todos, corríjame si me equivoco, que todos, y me refiero a don Jesús, al padre de don Jesús y a la madre de don Jesús, pegaron a su padre. ¿Esto es cierto? Sí. Mire, y que usted también la agreden. Sí. ¿Y quién la agrede? Perdóneme. A mí me tira el padre de Jesús, me tira al suelo y me dice que esto no va conmigo. Mire, ¿por qué? ¿Sabe usted la razón de por qué en la descripción que ustedes hacen, que sus letradas presentan
obrante al folio, tengo aquí los 219 y 308, en la descripción que corresponde al vídeo que no hemos podido ver, sin embargo, hay una transcripción segundo a segundo. Empieza en el minuto 10:49:42 y termina en el minuto 11:07:10. ¿Sabe usted por qué consta esta transcripción? Si no se han visto las imágenes, le pregunto por qué. Yo las vi, en su Usted momento yo vio. las vi, sí. Lo que usted vio Sí. es lo que hemos visto. Pero yo las vi en la urbanización en mi casa. Pero con el enfoque y la distancia que hemos visto, aunque usted la viera del derecho. Sí. Es que tampoco lo veía muy bien desde ahí, pero se veía, no se distinguía exactamente, pero sí se veía quién era quién. Hombre, para quien conozca quién es quién, Bueno, quizá. sí. Tengan en cuenta que los demás no conocemos quién es quién. Sí. Le pregunto, y usted sabe que hay una descripción de segundo a segundo. No lo sabía, pero... Mire, le pregunto si sabe usted por qué en la descripción absolutamente minuciosa y concreta que se hace de segundo a segundo, en esta descripción de algo que por cierto no hemos visto, las únicas personas, las personas que se describen que hay agresión, es de Jesús y la madre de don Jesús, don Antonia, agrediendo exclusivamente a Juan. Si quiere, se lo leemos, pero en la descripción que va desde el minuto 10:58, 11... A ver, vamos a ir por partes. ¿Quién hizo esa descripción? No lo sé. ¿La conoce? No. La verán. Yo no he descrito eso. Pero sabe que ustedes... Me lo está diciendo usted, no lo sé. Han aportado un documento donde No, ellas no lo mismas sabía. cuentan la descripción. Supongo que esto lo habrán hecho sus abogadas, ¿no? Esta descripción. Supongo que sí. Bien. No lo sé, yo no... Le pregunto por qué no aparece, por qué en esa descripción, la descripción que digo es minuciosa, solamente se describe que quien pega a Jesús, a su padre, es solamente don Juan y doña Antonia. Le pregunto si sabe usted por qué. Pues no lo sé, porque No lo sabe. no conozco esa descripción, no sé quién la ha No, lo hecho. pregunto. Pues no lo sé. Mire, y ahora le pregunto, mire, ¿por qué en el atestado policial, al minuto 13:20, perdón, en el atestado policial, al folio 1276, usted solamente dice que solamente hay una agresión? Si quiere se la leo, que es la que va de Jesús a su padre. Dice, al folio 1276, página primera, que la anteriormente filiada Beatriz Canigo Ruiz es expareja del presentado como detenido, la cual manifiesta que tiene repartida mediante sentencia de un juzgado la custodia del hijo que tiene en común de 22 meses, que cuando el presentado como detenido ha ido a hacerse cargo de su hijo, ha empezado una discusión resultando de la cual Jesús Muñoz ha agredido a su padre, causándole las lesiones por la que tuvo que ser atendido por el indicativo del SAMU y posteriormente trasladado al Hospital Gregorio Marañón para la exploración más especializada. Sin embargo, usted aquí, en el atestado policial, solo dice que hay una agresión de Jesús a su padre. Le pregunto por qué esta diferencia. Y si quiere le pregunto por qué en la declaración, y ya le hago todas las preguntas, por qué en la comisaría, 10 horas después, consta obrante al folio 1427, ahora quien describe usted es que Jesús, su expareja, agrede a Juan. Y ahora, cambiando el atestado, es don Jesús y los padres de Jesús quien le agreden a usted. Obra al folio 1427, quinto último párrafo, cuando dice que ante tales hechos la dicente intentó intermediar, momento en el que empezó a ser golpeada por Jesús y los padres de este posteriormente. Y ahora, en su declaración judicial, en la que hace al 28 de enero del 2009, folio 1516, lo que describe es que Jesús ha pegado a Juan y que Jesús y Jesús padre, no Antonia, le ha agredido a usted. Quien la pegó fue el padre de Jesús, que la empujó y la tira al suelo. Y Jesús también la agrede, le pega puñetazos y golpes. ¿Me puede usted explicar por qué toda esta absoluta divergencia de quién pega a quién? Bueno, fueron 5 minutos que se pueden hacer una hora, que pasa rápido todo, que suceden muchos hechos en un momento que no sabes ni cómo actuar, y lo único que puedo decir es lo que vi.
Que yo en un primer momento me está diciendo que he dicho una cosa y luego he dicho otra. Eso es lo que me está diciendo, que porque he dicho esa contradicción. Lo que le está diciendo es que hay contradicciones sobre quién pega a quién en cada momento que declara. Y la Vale, pregunta pues- es si eso es cierto y cuál es la razón de esa divergencia. Vale, pues no sé si es cierto, supongo que si él tiene cada vez que yo he tenido que declarar, Está en el documento, Vale. eso lo tiene todo el mundo. pues será cierto. Yo lo único que puedo decir es lo que vi y lo que recuerdo. Que en un momento de tensión, de no sabes quién, o sea, yo sí sé, o sea, yo lo único que puedo recordar de ese momento es que están agrediendo 3 personas a mi padre, que mi hijo está llorando, que mi padre me dice el niño, que mi hijo está diciendo Yayi, o sea, y es que es que ha pasado mucho tiempo, pero es lo que yo puedo recordar, que me acerco allí, que intento quitar, que están pegando todos a mi padre ¿Y y por que qué me hay- tiran al suelo. Más que nada la pregunta es por qué habría esa divergencia en el supuesto de que las haya. ¿Y por qué, señoría? No lo sé. Si lo más si usted tiene dudas, lo más sencillo es que han pegado todos y no hace una diferencia uno, otra diferencia otro en el atestado Eso en policial. cualquier caso que lo explique ella, ¿sabe Sí. por qué puede haber esas divergencias? No. Sí. Mire, dice usted que le pegó don Jesús un puñetazo a don Juan, usted lo ha dicho. Sí, lo primero que vi fue pegándole un puñetazo. ¿Y fue un fuerte puñetazo o cómo fue? Pues no, yo no me lo dieron a mí, no lo sé. No, hombre, pues, Hombre, yo vi le que de repente usted ve pegó la a mi intensidad, padre. Le pregunto, usted puede ver la intensidad. Hombre, para de que si te saltara pegan unas un gafas cachete. y una dentadura, Fue fuerte, sí. supongo que tendría que ser fuerte. Pienso, no lo sé. Y perdóneme, ¿sabe usted por qué no consta en el parte de lesiones ninguna agresión ni hematoma en la cara si le habían sacado la dentadura y le habían roto las gafas? ¿Tiene usted alguna explicación? No, yo no lo sé. ¿Hubo testigos de esa agresión? No, hubo unos vecinos de mi urbanización que empezaron a escuchar gritos, se asomaron a la ventana y bajaron. ¿No vieron la agresión entonces, pregunto? Vieron que había unas personas que estaban peleándose, que había gritos y bajaron. Mire, le voy a describir, si esto es así, usted me dice si no es así, me corrige. Cuando se produce todo el follón, por llamarlo de alguna manera, es cierto que Jesús estaba metiendo al niño, según usted, sin cinturón de seguridad, pero estaba metiendo al niño en el No, coche. no lo estaba metiendo, lo estaba arrojando. Lo estaba arrojando. Sí. Estaría arrojándolo con la puerta abierta, entiendo, estaría la puerta abierta del coche. A ver, él coge al niño, se va hacia el coche, abre, arroja, se va hacia la puerta del conductor. Su madre le estaba diciendo algo porque yo me puse enfrente del capot y le dije que no volviera a tratar así a mi hijo y que le atara el cinturón. Y él sale del coche y va a atar al niño. ¿La puerta abierta? Claro, para atarlo supongo que estaba abierta. Es decir, está con el niño, atando al niño y la puerta abierta, ¿verdad? Es importante esto. Sí. Bueno, me está usted diciendo que la puerta donde se producen estos hechos es en la puerta trasera derecha, entiendo. En la puerta trasera derecha, sí. ¿Dónde están situados? ¿Es verdad que los padres de don Jesús estaban situados justo detrás de don Jesús? Los padres de Jesús estaban justo a las espaldas. Jesús, para que les sea más gráfico, Jesús está atando al niño porque usted se lo está diciendo y detrás de Jesús están los padres de Jesús, entiendo. ¿Esto es así o no? Salieron después, o sea, mi padre se acercó porque me empezó a insultar, me dijo que me fuera a follarme unos cuantos. Sí, Mi padre se acercó y le dijo que qué le estás diciendo a mi hija. sí. Y lo próximo que vi fue pegando a mi padre, Jesús. Y de repente veo que están todos ahí. Entiendo que su padre, si la puerta está abierta por el lado derecho, entiendo que su padre se debió acercar por el lado izquierdo. Pregunto. No, mi padre estaba en las rejas de mi urbanización y se acercó de frente. Por el lado, sí, de frente. Pero todo esto todo esto se produjo al lado de la puerta del coche. Sí. Entonces, al lado de la puerta, es decir, en la situación de la puerta del coche, le pregunto si la puerta, estamos diciendo que está la puerta abierta y Jesús está intentando meter a atar al niño. Está Le pregunto supuestamente que, abrochando el cinturón. y la pregunta, entiendo, ya que la puerta estaba en la derecha, obstaculizando con una puerta abierta, supongo que su padre entraría por el lado izquierdo, no por el lado derecho. Pregunto.
Si usted lo sabe. Luego podrá declarar usted. Vale, es que, Se lo recuerdo. desde la puerta de mi urbanización al coche hay una acera grande, entonces él va hacia el coche. O sea, es que... Estoy preguntando porque usted está diciendo que todos estos hechos se producen al lado de la puerta del coche y a mí me Sí, interesa... pero hay una acera la- hasta que el coche está aparcado y es bastante grande. Lo que está diciendo es que la acera Sánchez que puede bordear la puerta, con sus palabras, es lo que está diciendo. La pregunta es, ¿esa agresión se produce justo al lado de la puerta del coche o no? No. Que no puede declarar ahora, que luego va a declarar usted. No interrumpa. Desde el coche hay una acera grande, o sea, el coche está aparcado, hay un escalón, subes a la acera y esto es cerca, pero no justamente en el coche. Mire, no sé si usted... entonces, la única explicación, aunque creo que se me han preguntado, ¿por qué tiene una lesión? Porque no hay ninguna agresión a don Jesús ni a los padres por parte de ustedes, ¿no? Nadie le toca. Usted, no hay ninguna agresión, ¿no? Solamente reciben ustedes agresiones, ustedes no agreden. Es pregunta ya hecha por la Fiscalía, que también la ha preguntado por la causa de las lesiones. Sí. La razón es que porque efectivamente ella ha contestado. Mira, le pregunto si es cierto que don Juan, su padre, en algún momento, le pregunto si esto es verdad o no, intentó dar un puñetazo y producto de que falló el puñetazo, su padre se cae. Le pregunto Pero si es cierto o no. Es que no sé en qué momento le pudo dar, si lo primero que vi fue que le dio un puñetazo y mi padre se cayó. O sea, mi padre se cayó. O sea, le vi en el suelo, mi padre se cayó. Dudo mucho, dudo no. Es que yo no le vi. Lo único que pude hacer fue intentar que no le agredieran más. Le pregunto, ¿es verdad que a partir de ahí su padre quedó prácticamente incapacitado de manera que no podía moverse y tuvo que ir incluso a declarar con muletas? Incluso hay una silla de ruedas y un alquiler de una silla de ruedas porque su padre quedó incapacitado para moverse? Le puedo decir que he visto a mi padre 2 veces llorar. Una en la muerte de un familiar y otra aquí. Sí, pero le están preguntando por el tema de la silla de ruedas, porque hemos visto a su padre en un vídeo. Mi padre estuvo en silla de ruedas, sí. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sé, 3, 4 meses, no lo sé. ¿Sabe usted algo en relación a que la policía le llamó para declarar y tomarle declaración en el atestado policial y su padre dijo que es que estaba absolutamente incapacitado para moverse? Pues se lo deberá de preguntar a él porque no lo sé. Si sabe algo porque era su padre y si sabe algo de esto. No, De yo... todas maneras, una testifical referencial delante del testigo que va a declarar después. Correcto, señoría. Lo que hace es privar de fuerza incluso al testimonio Perfecto, directo, que es el que señoría. debe ser escuchado. ¿Es cierto que su familia, usted o su padre, o por influencia de usted, mandaron una carta a los jefes, por decirlo así, o a los superiores de don Jesús para poner en conocimiento que había habido una agresión? ¿Y cuál fue la intención de esta carta? Pues yo no sé nada. Si dicen que la han mandado, pregúntele a quién la haya mandado. Yo no lo sé. No me pregunta, señoría. Sí, señora.